Una cosa que no lo dijimos, pero es algo obvio, pero igual lo digo. Capaz es muy fuerte en algunas cosas de esta visita y todo el día. Si alguien necesita en algún momento salir 2 minutos, alejarse, tomar aire y después quiere volver, no hace falta ni que avisen, siéntanse libres de hacer lo que necesiten. הירוקים זה מחבלים, הכחולים זה חיילים שלנו, זה הכיתת כוננות, ואם הכחול הופך להיות כתום, זאת אומרת שהוא נפצע, ואם זה הופך להיות אדום, זאת אומרת שהוא נהרג. Dice que los verdes son los terroristas, los azules son los de la Kitat Konenut, Akatón, los de que están en naranja son los que están heridos, y si pasa a ser rojo es porque sí, se entiende. Eso es Faraza. זה השעון שם, מתי התחיל הורריה? הם הגיעו מ4 מקומות לתוך הקיבוץ וגם מהאוויר עם מצנחי רכיפה. תתחילו להתארגן למציאות. זה המפקד כיתת כוננות שאומר לכולם להתארגן, לבוא. Dice que ese era el comandante de la Kitat Konenut que le estaba diciendo que se preparen. אני פצוע, לא בסוף, ליד הבית שלי בשלולית. מחבלים, במגעי צה"ל, חסלו אותם אחרי זה נדבר רוצים. זה מה שאומר עכשיו, זה מפקד כיתת הכוננות שלנו, וזה אחד המשפטים אולי האחרונים שהוא אמר לפני שהוא נהרג, אבל לפני כן הוא הגדיל לעשות, הוא התקשר לקיבוץ השכן, למפקד כיתת הכוננות של הקיבוץ השכן, והזהיר אותו שיש מחבלים שכנראה יגיעו גם אליהם. בזכות הטלפון שהוא דיבר איתם, אף מחבל לא הצליח להיכנס לקיבוץ שם. ¿Ese kibbutz? צה"ל. Dice que lo que escuchamos son el comandante de la Kitat Konenut, este grupo de respuesta, que por ahí puede ser las últimas frases que se escucharon de él, pero que antes de todo lo que logró hacer es llamar al comandante de la Kitat Konenut del kibbutz aquí al lado, Saad, para advertirles lo de los terroristas y por ahí de alguna manera evitar la tragedia. Que gracias a eso ningún terrorista entró al kibbutz. אופיר הוא ראש המועצה שלנו, ראש המועצה האזורית שער הנגב, והוא גם גר בקיבוץ, והוא חבר כיתת כוננות,
הוא הגיע לנשקייה. בעצם כולם היו צריכים להגיע לפה, לקחת מכאן, הנשקים פה היו על הכננות, הם היו צריכים להגיע לפה, לקחת את הנשק ולצאת להילחם. אופיר בעבר הצבאי שלו היה חובש קרבי, והוא ראה שטל ואורי נפצעו, הוא רצה להגיע אליהם, לתת להם עזרה ראשונה. Dice que Ofir era, en su momento, era el intendente del municipio regional y que en su pasado como en el ejército había sido médico, como paramédico, y cuando él vio a Tal Uri que estaban heridos, él quiso llegar para ayudarlos. La idea de ellos tenían que haber llegado aquí para agarrar las armas. Ven, las armas estaban aquí colocadas y bueno, en el camino... Y los kibutzim se organizan en Moatzot, que son como redes de kibutzim de la zona. Y él era como el principal a cargo de todo ese grupo de kibutzim. היו אווירות איפה? כן. וגם תחמושת? כן, ודאי. בבית הזה התחבאו טרוריסטים, מחבלים. En esa casa de ahí se escondieron, digamos, se atrincheraron terroristas. בבית הזה גרה משפחה, זוג הורים עם תאומים, בני 10 חודשים. Dice que en esa casa vivía una familia que tenía 2 hijos mellizos de 10 meses. הם הרגו את ההורים, רצחו את ההורים, והשאירו את הילדים לבכות כדי למשוך אנשים. Dice que mataron a los padres y dejaron a los niños llorando para atraer a la gente hacia la casa. הם כנראה ראו מהחלון את אופיר ואז הם הרגו אותו. Dice que al parecer lo vieron Ofir desde la ventana y lo asesinaron. יותר מאוחר, אחרי הרבה שעות, הגיע כוח של הצבא שהרג את המחבלים האלה והציל את החיים של התאומים. Dice que varias horas después llegaron una del ejército y que pudieron dar de baja a los terroristas y salvar a los hermanitos. חודש אחרי, אותו מפקד שהציל את החיים של התאומים נהרג. Dice que un mes después del comandante que logró salvar a los 2 hermanitos fue asesinado en Gaza. En esa pantalla donde estamos, o sea, ¿qué es acá? En ubicación geográfica. שם רואים את הנשקייה? איפה אנחנו? כן. במפה? כן. בא מכאן, אבל בערך, תכף אני אעלה לכם. אנחנו כאן. Nosotros estamos ahí donde señaló él. Todos los verdes son terroristas. A las 10 de la mañana. יניב הוא חבר כיתת כוננות, הוא קיבל טלפון מאשתו שאמרה לו, המחבלים אצלנו בבית, יש לו אישה ו2 ילדים, והיא אמרה לו, בוא תציל אותנו. Dice Yaniv era de la Kitat Konenut
y estaba casado con hijos y la esposa lo llama desde la casa diciendo que hay terroristas y que por favor vayan a salvarlos adentro de la casa. כשהוא התקרב לכיוון הבית שלו הוא ראה המון מחבלים, הוא אומר שהיו שם בערך 60. Dice que cuando él se acerca para la zona de la casa, vio que estaba lleno de terroristas y dice que por lo menos 60 había. והוא ראה את המחבלים, זה הבית שלו, והוא ראה את המחבלים נכנסים ויוצאים מתוך הבית, הוא היה בטוח שאין לו משפחה, שהרגו לו את המשפחה שלו. Dice que él veía su casa, que es la que señaló ahí, y que veía cómo los terroristas entraban y salían, y que automáticamente pensó que ya está, que no tenía más familia. הוא פתח באש על המחבלים, ירה והרג לפחות 20 מחבלים, והם ירו עליו חזרה, הוא נפצע. הוא נפצע וחזר אחורנית. Dice que empezó a disparar y dio de baja por lo menos a 20 terroristas y que fue herido y tuvo que regresar para atrás. ¿Y su familia? Pensó que ya no... Estoy perdiendo sangre. את ההמשך על המשפחה נספר לכם. Dice que se iba a contar sobre la familia. בסדר? ככה איבדנו חצי מכיתת הכוננות באותו יום. 7 חברים נרצחו. Dice que así 7 miembros de la Kitat Konenut, o sea, de este grupo, 7, la mitad, perdieron la vida. אנחנו נצא עכשיו החוצה, על הקיר בחוץ יש את התמונות שלהם, של כל אלה שנהרגו. Dice que aquí... ¿Qué decía una palabra? Dice que acá afuera, sí. Acá afuera mejor, sí. No, acá sí vemos la Para que le imagen. indiques, para que le indiques la imagen. Ahora vamos a salir aquí afuera. הצבא אומר 250. ¿Dónde dice lo de armas? ¿Cómo? Bien, vamos saliendo y vamos aquí a la pared que está donde está la... Shahar, Avi, Tal, Aviv, Adav, Uri, acá está Uri. Y Ofir, él el primero en que cayó, ¿no? Sí, correcto. Él es tu amigo. Sí. Fue tu amigo. Evita memoria. Aquí todavía está este kibutz reconstruyéndose. Hay 13 familias que han regresado nada más acá de las 1000 personas que viven en este kibutz o que vivieron antes del 7 de octubre, solo 13 familias, hablándose de un promedio de unas, serían tal vez unas 100 personas, 80, 60 personas, viven apenas. Él es Ofir, que está acá. Acá Miguel, que lo conocía, quiere decir 2 palabritas, así que... Sí, yo quiero decir estas palabras en memoria de nuestro amigo Ofir. Yo estuve aquí en este kibutz, en esa ocasión estuvimos visitando con 700 peregrinos cristianos invitados por la organización con la cual soy voluntario, la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Y estuvimos el 5 de octubre, 2 días antes estuvimos aquí practicando. Ofir nos invitó a almorzar, estuvimos almorzando con él, conversando, y la historia que todos conocemos, ¿verdad? El 7 de octubre nos despertaron las alarmas y aquella gran confusión. Escuchábamos nosotros decir cómo los residentes de un kibutz o el residente de otro kibutz llamaban constantemente pidiendo ayuda, y en algún momento los soldados decían: no podemos hacer nada, nos están llamando de todo el país, decían ellos. Y el gran dolor, ¿verdad? Que aproximadamente a las 2 de la tarde se conoció por los medios que el primer nombre oficialmente que se daba a conocer como un caído era precisamente el de Ofir Lipstein, alcalde del Consejo Regional de Sa'ar HaNegev. En memoria de Ofir le recordamos y anunciamos que Israel sobrevivirá, porque es la convicción, no solamente la historia lo demuestra, sino que las promesas de las profecías así dan esa misma esperanza. Am Israel Hay. Gracias, Miguel, por compartir. Yo estaba en Jerusalén el 7 de octubre, pero el 5
pues tuve todo esto. ¿Cómo se llama? No, el padre de los mellizos era los vivos. No, pero acá yo... Ah, los de acá, no. No, lo mataron adentro de su casa, no era miembro de la cuadrilla. Sí, no. Es otra familia. ¿Cómo se llama este kibutz? Kibbutz Kfar Aza. Far Kfar Aza. Far Asa. Mira, ahí habrá caído alguien. Todo este sector de la destrucción. Lo que vemos aquí es básicamente el barrio de los jóvenes del kibutz. מה זה דור צעיר בקיבוץ? זה מי שסיים 12 שנות לימוד ועומד לפני גיוס לצבא. הוא יכול, הוא לא חייב, אם הוא רוצה הוא יכול לקבל דירה כזאת שיש בה חדר, שירותים, מקלחת ומטבחון קטן וממ"ד. Dice que es un joven acá, digamos, alguien que terminó los 12 años de estudio, antes de entrar a la tzabá del ejército, que puede recibir un cuarto aquí, que tiene un cuartito, un baño, una cocinita y un cuarto seguro, digamos, lo básico. הוא יכול לחיות שם עם מישהו רוצה, עם חברה, עם חבר, מה שהוא רוצה. Y ahí puede vivir con quien quiera. והחבר'ה הצעירים הם שובבים ואוהבים לעשות חיים והם נהנים וכל הזמן היה פה שמח בשכונה הזאת והם ידעו לחגוג והיה להם כיף, היה כיף לראות אותם שמחים. גם אחרי צבא, מי שרוצה סיים צבא ורוצה להמשיך להחזיק בחדר הוא מתחיל לשלם שכירות. Dice que los que terminaron el ejército, y quiere seguir viviendo en su cuarto, puede pagar un alquiler y seguir viviendo ahí. Y que los jóvenes acá eran muy alegres, con mucha energía, mucho vivo, entonces siempre había fiestas, siempre había música, siempre había muy buenas fibras. המחירים של השכירות הם מצחיקים כי זה ילדים שלנו ואנחנו רוצים שהם יישארו פה ושיגדלו את המשפחה שלהם בקיבוץ וככה נוכל להיות... כן, המחירים הם סמליים. Dice que los alquileres aquí son simbólicos básicamente, porque en realidad son los hijos de ellos los que viven acá y la idea de ellos es que se queden acá y que tengan a su familia acá y que se críen a su familia acá, por lo tanto es muy bajo, simbólico para que estén nomás. איך אני יודע? אני שכן שלהם. Como sabe él es vecino de ellos. זה הבית שלי. Esta es su casa. בבית שלי באותו סוף שבוע הייתה צריכה להגיע הבת שלנו עם שלושת הנכדים ובעלה. באותו שבת. Dice que el sábado tendría que haber llegado su hija con los 3 nietos, ¿sí? Y el marido. הם פעם הם גרו בקיבוץ, אבל בגלל שהמצב הביטחוני לא היה טוב, הם החליטו שהם לא רוצים לגדל את המשפחה במצב כזה, אז הם התרחקו מפה לערבה, לדרום הארץ. Dice que como la situación acá no era muy segura, no se sentían así, no querían criar a sus chicos así, decidieron en ese momento irse del kibutz y se fueron a la Arabá. ¿Cómo? A la Arabá que es al sur, digamos, camino a Eilat. Se ubican en el mapa. אבל הם היו צריכים להגיע לאותו סוף שבוע. אבל היה לנו מזל, ולהם היה מזל, שפתאום קרה משהו והם לא יכלו להגיע באותו סוף שבוע.
Dice que tendrían que haber llegado para el fin de semana, pero por eso para ellos pasó algo y no pudieron llegar. אבל אני ואשתי היינו בבית. Dice que él y su esposa estaban en la casa. המחבלים על הבוקר נכנסו, אני ואשתי היינו בממ"ד, אני החזקתי את הידית של הדלת, ואשתי באה לעזור לי על הדלת. Dice que en la mañana esa ellos entraron al refugio y que él estaba sosteniendo el picaporte de la puerta y la esposa fue a ayudarlos a sostener la puerta. המחבלים ניסו לפתוח את הידית וצעקו לי בערבית, תפתח אלבב, זאת אומרת תפתח את הדלת. אנחנו שתקנו, לא אמרנו מילה, לא רצינו לתת להם איזושהי אינדיקציה מי נמצא בפנים. Dice que entraron los árabes, intentaron abrir la puerta, le gritaron en árabe que abran, pero ellos no dijeron ni una palabra para no dar indicación ni nada por el estilo de que quién está dentro. לא יודע מאיפה היה לנו כל כך הרבה כוח להחזיק את הידית של הדלת, ובסופו של דבר הם לא הצליחו לפתוח, הם עזבו, אבל הם נשארו בבית שלי, מכיוון שאני על גבעה, יש לי מלא חלונות והם יכולים להסתכל על הכל פה, וגם הם יכולים לעלות על הגג ולהסתכל מהגג, וכל מי שזז פה יורים. Dice que por ese motivo no intentaron, no pudieron entrar al refugio, ellos seguían ahí adentro, pero que sí se quedaron en la casa los terroristas, porque en la casa de él, como está elevado y tiene muchas ventanas, tienen mucho acceso a todo alrededor y pueden subir además al techo. Porque cualquiera que pasaba Podían dispararlo. והמזל שלנו בפעם השנייה שהם לא יורים בדלת של הממ"ד, כיוון שהדלת של הממ"ד היא לא חסינת כדורים, ובמקומות אחרים הם ירו בדלת, אז מי שהיה מאחורי הדלת נהרג, או מי שהחזיק את הידית של הדלת הם ירו מסביב לידית, נפצע בידיים. Dice que para segundo momento tuvieron suerte porque los terroristas no dispararon a la puerta del refugio, ya que en otros lugares los terroristas sí dispararon a las puertas, porque las puertas no están preparadas para ser antibalas, ¿sí? Entonces la gente que estaba sosteniendo la puerta fue herida o muerta y a veces le disparaban alrededor del picaporte para herirle las manos. אין לי הסבר למה אנחנו נשארנו בחיים, למה השכן שלי מאחורה רצחו אותו, והשכנים שלי, קיט ואביבה סיגל, אם הם מכירים שמות, נחטפו, והבת של רוני וסימונה דורון נחטפה, ועוד אחרים רצחו. אין לי הסבר למה אנחנו נשארנו בחיים. Dice que usted no entiende por qué ellos quedaron con vida, ya que su vecino de Antioquia fue asesinado, Kit y Aviva Sigal, que fueron secuestrados, que fueron devueltos, que los vecinos de acá atrás, digamos, la hija fue secuestrada, entonces que no entiende por qué ellos... אני ואשתי היינו בממ"ד כמעט 36 שעות. ב-10 בבוקר כבר לא היה חשמל, היה לנו בקבוק קטן של מים, אנחנו עשינו תורנות מים, אני ואשתי, רק בשביל להרטיב את השפתיים קצת, ולא אוכל, ואת הצרכים שלנו עשינו בתוך הממ"ד, כי אי אפשר היה לצאת החוצה. Dice que él y la esposa estuvieron por 36 horas adentro del refugio, que prácticamente sin agua, sin comida, que agua solamente tenían una botellita chiquitita y que hacían turnos para mojarse los labios, por lo menos para hidratarse, y que desde las 10 de la mañana ya no había electricidad, y también que todas sus necesidades las hacían adentro del refugio 26 horas. הכל התחיל בשבת בבוקר, ואותנו חילצו ביום ראשון אחרי צהריים. Dice que todo empezó el sábado de la mañana y a ellos lo rescataron recién el domingo al mediodía. באותו יום נורא, כפר עזה איבדה 64 חברים. Dice que en ese mismo día Faraza perdió 64 miembros del kibbutz. שניים מהם נרצחו בטעות על ידי הצבא, שהם נחטפו מפה, והם היו 3, אבל אחד אחר הוא לא מהקיבוץ שלנו, והם הצליחו לברוח מהחוטפים שלהם, והם ניסו לחזור ולהתקרב לצבא, אבל הצבא בטעות חשב שזה אמבוש, אז הוא הרג אותם בטעות. Dice que 2 de los miembros en realidad fueron dados de baja por el mismo ejército, que cuando estaban en Gaza se los secuestraron, pudieron escaparse de sus raptores y quisieron acercarse hacia el ejército pensó que era una emboscada y les disparó.
נחטפו לנו 19, 19 personas del kibbutz fueron secuestradas. חוץ מהשניים שנורו בטעות על ידי כוחותינו, כל ה-17 חזרו אלינו בחיים. Dice que menos estos dos que fueron asesinados por error por el ejército, los 17 volvieron con vida. 41 לוחמים של הצבא שלחמו פה בכפר עזה מתו עד היום. Dice que 41 soldados que pelearon aquí en Faraza fallecieron en este momento. 19 מהם מתו פה בקיבוץ. 19 murieron dentro del kibbutz aquí. כל האחרים מתו בעזה, בלבנון. Dice que 19 murieron aquí, que el resto murieron en diferentes combates, en diferentes frentes. הם באו לעשות לנו פה דברים נוראים. הם רצחו, הם חטפו, הגיעו תושבים מעזה עם סכין, נכנסו לבתים והתחילו לקחת דברים. Dice que hicieron aquí cosas terribles, vinieron a secuestrar, a asesinar, que entraron gente, venían de Gaza con bolsas para poder saquear todo lo que encontraban en las casas. הם אנסו את הבנות, הם אנסו את הבנים, הם הורידו ראשים, עד היום חסרים לנו 6 ראשים, אנשים שקרואים בלי ראש, רק אחד מצאו אותו, מצאו את הראש שלו והחזירו אותו להוראה נוספת, מצאו את הראש הרשע. Dice que vinieron a secuestrar, que vinieron a, no sé, violaron mujeres ni hombres, que decapitaron, que algunas personas las decapitaban y hasta el momento no se encuentran las cabezas, solamente de una se pudo rescatar la cabeza en Gaza y que el resto están enterrados sin la cabeza. הם גם גדלו איברים, לקחו איברים ולקחו. עד היום מחפשים חלקים של גופות, של גם חיילים וגם אנשים שלא מצאו. Dice que hasta el día de hoy siguen buscando pedazos de cuerpo, cabezas, brazos, lo que fuera, tanto de miembros del kibbutz como de soldados, que no los encuentran. אנחנו נרד עכשיו לתוך השכונה ונדבר על חלק מהדברים. Dice que ahora vamos a bajar al barrio y vamos a hablar de alguna de las... Todo esto es lo que sucedió. שמענו אותם כל הזמן, שמענו כל מה שהתרחש. איך שהחבר'ה שלנו נפגעים, איך שנהרגים. שמענו הכל. Y gran parte de donaciones, ya que lo que da el gobierno no alcanza para nada. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על יניב בכיתת הכוננות? ¿Se acuerdan que le habló de Yaniv, el de Victor Conenut? זה הבית שלו. Este era su casa. כן, לא חובש. לא. לא. El que Misha האישה נכון, אשתו התקשרה, יש מחבלים בבית. הוא בא האבא של הביונים? כן, לא. לא. הוא בא מהכביש הזה כאן. והוא ראה את המחבלים נכנסים אצלו בבית, יוצאים ונכנסים, הוא חשב שהרגו את כל המחבלים. אשתו ושני ילדים שלו היו בממ"ד, היה להם מיטה זוגית עם כזה שמרימים ויש ארגז מצעים למטה, אז הם נכנסו פנימה, הורידו את המזרון והמחבלים נכנסו, ישבו על המיטה, אכלו, שתו
ואחרי שהם יצאו, הם החליטו שהם שורפים את הבית. וכשהיא שמעה שהם יצאו, היא ישר רצה החוצה, לקחה את הילדים ורצו למחסן הקטן הזה, והתחבאו שם. עד שהצבא הגיע וחילץ אותם. Dice que Yaniv se fue, que pensó que toda la familia estaba muerta. La familia estaba adentro del refugio, justo en el refugio tenían una cama matrimonial, esas que se levantan y se ponen las sábanas disfrazadas abajo. Lo que hizo fue levantarla y meterse ella con los chicos abajo y cerrar, y que estuvieron ahí, que los terroristas ingresaron, comieron, se acostaron, se sentaron todos en la cama, y cuando se fueron decidieron que iban a quemar la casa, y cuando prendieron la casa ella sintió que se fueron, entonces salió y se escondieron en este pequeño refugio que hay acá hasta que el ejército vino a rescatarlos. יניב נפצע, הוא קיבל כדור ביד שחדר לו לריאות. Dice que Yaniv fue herido y recibió una bala que le entró desde el brazo y le llegó a los riñones. הוא היה... No, los reotos, Pulmón. הוא היה בבית חולים מחוסר הכרה ומחובר לכל מיני מכשירים שהחזיקו אותו בחיים. Dice que él estuvo en el hospital internado, inconsciente y conectado a todo tipo de máquinas que le permitían mantener. הנשמה. אשתו ישבה לידו, יניב לא ידע שהיא בחיים, והוא היה מחוסר הכרה. אשתו ישבה לידו והרופאים אמרו לאישה, תדברי איתו, תספרי לו שאתם בחיים, שאתם זה, תדברי איתו כל הזמן, שהוא יבין, וזה החזיקה לו את היד, והתחילה לספר לו שהם נשארו בחיים, והיא מספרת שפתאום הרגישה שיניב לוחץ לה את היד. Dice que cuando estaba internado estaba inconsciente, él no sabía lo que había pasado en la familia, entonces la esposa estaba siempre sentada al lado de él, sostenía la mano, y que los médicos le decían que le hable, que le cuente para que sepa, y que ciertamente ya lo hacía, le contaba, le sostenía la mano y sentía como que Yaniv en cierto momento le arrestaba, le agarraba la mano. הוא הבין כנראה שהמשפחה שלו ניצלה, הוא נשאר בחיים. יניב הוא המתופף של שני זמרים טובים בישראל, של פאר טסי ומשה פרץ. הוא היה מתופף שלו, נסיע איתם בלהקה. עכשיו עשו לו הרבה ניתוחים ביד, שהוא נשמע לעצור בבחיים. עכשיו הוא חזר לנגן. Hacía show y todo y presentaciones, le hicieron varias operaciones a mano para que pueda volver a tocar. ועכשיו בונים לו בית חדש. Y ahora le están כי הבית construyendo la casa. הקודם נשרף. הבית בית אחת? זה בית אחד. Es una sola casa. בונים לו עכשיו חדש. הקודם נשרף. El anterior estaba así, estaba quemado. הוא יכל להיות עוד פעם בסדר? רק על היד לא, אבל... כן, 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 בסדר. Ese puede tocar. אנחנו לא ניכנס לעניינים, אבל רצו להתחתן שהתכוונו להתחתן ולבנות את החיים שלהם פה בקיבוץ. מחבלים באו והורידו את הראש למירון, אבל לא הגיעו לזה. Dice que no vamos a entrar acá, no tenemos mucho tiempo, pero esta es la casa de una pareja joven que habían planificado todo su casamiento hacia 6 meses posteriores, y que los terroristas entraron, asesinaron, no sé lo que hicieron, y que Nirel hasta el día de hoy es uno de los que se encuentra sin cabeza, que hasta el día de hoy está enterrado sin cabeza. Ay, Dios. Dice que este es de los secuestrados que la Shabá asesinó por el tiempo. Este es el mamat, este es el refugio.
¿Él es el baterista o es otro? O sea, este es otro. Oh, y este falleció, según veo. Sí. Él es nuestra seguridad que nos está acompañando toda la ruta. Dice que los terroristas vinieron, le cortaron la cabeza y que fue el único que se recuperó la cabeza de él y que está enterrado completo. זה החדר של זיו ברמן, וזה החדר של אח שלו התאום גלי. Dice que esta es la casa de Zimmerman. Igual y esta sí, es la casa recuerdo. de su hermano mellizo, Sally. זה החדר של אמילי דמארי. Aquí al lado, Emily Damari. ¿Se acuerdan? אמילי בבוקר התקשרה לגלי, אמרה לו אני מפחדת, בוא תהיה איתי. גלי הלך לחדר שלה, לאמילי הייתה כלבה, שבאו המחבלים, הכלבה התחילה לברוח הרבה, אז הם ירו בכלבה, ובגלל הירי אמילי נפצעה ואיבדה שתי אצבעות. אז יש לה את הסיבה. Dicen que cuando en la mañana esa, Emily llamó a Gali y le dijo que estaba asustada, eran muy amigos, y Gali fue para estar con ella. Pero cuando estaba con ella tenía una perrita muy chiquitita que no paraba de ladrar, entonces los perritas le dispararon y en ese disparo, ella es cuando es herida en los dedos y es la famosa imagen de Victoria. Ella, Emily Damari. זה החדר של יובל סלומון. לילה לפני כן חגגו לו יום הולדת, היה לו יום הולדת, אז היה פה שמח, נהנו, עשו חיים. בבוקר הוא קם למה שהיו מחבלים, הוא יצא עם סכין, הוא נלחם עם מחבל, הוא הרג מחבל אחד, והמחבל השני כבר ירו. Dice que Yuval Salomon en ese anterior había festejado su cumpleaños, el dato felicidad, y que ese amigo llegaron los terroristas, él salió con un cuchillo para defenderse, a uno de los terroristas pudo matarlo y el segundo lo terminó matando. Mario Strayer. כולם פה סטודנטים? דרך. יאללה גילאים שזה הגבול. זה, כן, זה אחד השערים שנכנסו דרכו. וואו, זה שם עזה. כן. Gente. המרחק פה, מפה לשם הוא בערך מים. כן. פה פחות. לא, מים. 1.8. דרך. Ellos son otros, ¿no? Gente, si vienen para acá, van a ver, acá este es uno de los portones de ingreso. Por acá ingresaron los terroristas y de hecho Gaza está a menos de una milla de acá, 1,5 kilómetros, digamos, desde este punto. ¿Sí? Este fue uno de los puntos de ingreso también. O sea, lo que se ve allá al fondo, Allá. la colina esa, todo eso. Acá mira la puerta. 1,5 kilómetros de Gaza, por esa puerta entraron. Você pode ter um portão. Esta es una de las puertas en las que entraron los terroristas. Al fondo se ve Gaza. O sea, la segunda raja es Gaza. Sí. Claro. Siempre hay una división, ¿no? Ah, sí. O sea, hay dos rajas, ¿no? La primera, central y la segunda. Después hay otra. Se ve hasta allá otra. Otra verde, ¿no? Y después hasta allá ya se ve. Entre las dos rejas solo es una Vamos, vamos. área de seguridad, correcto. Porfa, vamos yendo. Let's go, let's go. Ajá.
Como les dije anteriormente, en este kibutz vivían 1000 familias, 1000 personas, pero de esas solamente están 13 familias viviendo acá, en los lugares donde no se afectó los hogares. El resto de hogares están reconstruyéndose todavía. Vamos a ver acá, alguien más. באותו יום אשתו ורד איבדה את בעלה, את הבן שלה, את האחיין שלה, את אימא שלה שהיא מעל 80 והם רצחו אותה, ואת עוד חבר כיתת כוננות אורי רוסי. 5 מבני המשפחה באותו יום נרצחו. Dice que Nitzan era el hijo de Yoval, que vimos antes de la Kitat con Enut. Quedamos conocinados que el esposo de Yoval en el mismo día perdió a un vecino amigo, otro al marido, al hijo y a un sobrino. Y a la madre. Y a la madre. Dice que él estaba aquí, vivía con su pareja y que cuando llegaron había venido era el primo de Nitzan, el que vimos recién. Él vivía aquí con su pareja y cuando llegaron los terroristas tiraron 2 granadas y él las logró sacar. Después tiró una tercera y entendió que no iba a poder, entonces para salvar a su pareja él saltó sobre la granada. Sí, estamos... Dice que tenga otra casa en Naor y Iván, otros 2 parejas jóvenes que fueron asesinadas por la casa. אבל רק תעשו את זה מהר כי אין לנו זמן. ¿Quieren entrar a ver? Tal cual está, ¿no? Yo juraba que eran contra balas estas bolsas. Yo juraba. Son justamente contra los misiles. O sea, pero pueden parar un misil y no una bala. Ahí lo Sí, porque no, por eso pero no se puede, hay un riesgo acá muy grande, es por eso que no se puede trabar la fuerza. Por ejemplo, si algo pasa, un terremoto, tiene que haber una manera de salir, de que el fuego se viene. Pero yo lo que digo es que yo pensaba, que no, que eran contra. Este era el refugio. No, está prendido todo el tiempo, ¿no? El refugio. El refugio. Mahamat. Pero sí, pero a lo que voy, vamos viendo toda la estructura. Puede contra un misil. Pero es que es un... Sí, como que cuida otra cosa, pero... ¿Vamos yendo al grupo? Vamos. Ahí están los mensajes, ¿no? Dale, vamos así. Hay un montón de historias para contar.
¿Esas están construidas ya o? Pareciera. Ajá. ¿O no fueron afectadas tanto? Bajo tierra, refugios, claro, exactamente. Ahora, si en un mamado, si los edificios tienen una línea de mamadín, si cae un misil como los dirán que pasó en un costado del edificio, el mamá queda entero y el edificio cae, pero el mamá queda. Ahora, si el misil cae lleno, que también ha pasado en el mamado, Y fue lo que pasó con Irán el año pasado. Hubo un caso. de damnificado que el de allá, nada más que hay una organización que se llama Islaneche, que es un movimiento que se tomó mucha fuerza en los últimos tiempos, que decidieron juntar donaciones, traer voluntarios y levantar de nuevo este barrio, y hoy por hoy hay algunos hijos de ellos, de la gente del kibutz, que han decidido venir a vivir aquí. Ya está reconstruido. Vamos al... Vamos. En todo lado están reconstruyendo, y en el lado más fuerte donde sucedió la masacre, se dice que se va a hacer un pequeño parque memorial. Por tanto, se va a presentar tal como está esas instalaciones para tener siempre en memoria de los que perdieron la vida. Bueno, nos explicaba que pueden cambiarlo hacia afuera, a la entrada, para que los visitantes puedan ver y visitar la realidad de lo que pasó. Y bueno, el guía también nos indicaba que eso es algo mínimo, muy poco de lo que se puede explicar con lo que realmente sucedió, que fue algo terrible. Okay. Bueno, gente, nos vamos de este kibutz. It's here.